base china. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Yo soy Diego Alarcón, formo parte del servicio de cardiometabolismo y los chicos me vieron que dio una clase de obesidad. Primero, esto no está escrito, esto está escrito a propósito así, obesidades, porque si queremos definir a ahí está. Para definirla tenemos que hablar de una enfermedad crónica. Hablamos de una enfermedad crónica, compleja y multifactorial. ¿Por qué multifactorial? Porque entran en juego un montón de factores. Factores económicos, factores genéticos, culturales, educativos y sociales. Por eso tenemos que hablar de obesidades. Hay tantas obesidades como pacientes con obesidad. Y así lo vamos a nombrar, paciente con obesidad, no obeso. ¿Por qué no obeso? Por el mismo motivo que a un paciente con SIDA no le decimos sidoso, y a un paciente con cáncer decimos sidoso. Se dice pacientes con obesidad. Y no es tan fácil como definirla como comer mucho y moverse poco. Lo que tenemos que preguntarnos realmente es por qué la persona o el paciente con obesidad come mucho y se mueve poco. Y para eso tenemos que desterrar conceptos como que la obesidad es una enfermedad moral, que es un vicio del paciente, que es culpa del paciente, que es falta de voluntad, y evitar la discriminación, porque una persona no elige a la obesidad, sino que la obesidad es la que elige a la persona. Con respecto a la epidemiología en Argentina, esta es la última encuesta nacional de factores de riesgo que se hizo, fue en 2019, este año va a haber otra. El 61,6% de nuestra población tiene sobrepeso y obesidad sumados. Obesidad más o menos un 25% de la población argentina en 2019. Hay que esperar los nuevos resultados de este año. Y como fisiopatología, tenemos que hay una disfunción en el tejido adiposo, que se da por la acumulación excesiva de lípidos dentro del adipocito. Y esta disfunción la vamos a ver plasmada en la alteración de las dos principales funciones que tiene el tejido adiposo, que es la de almacenamiento de energía y la función endocrina del tejido adiposo. Con respecto a la función de almacenamiento de energía, a medida que se va acumulando grasa corporal adentro de los adipocitos, ya empieza a formarse o acumularse grasa a nivel ectópico, a nivel del hígado, formando hígado graso, a nivel del músculo, formándose una patología que se llama esteatosis muscular, a nivel del páncreas, y como a nivel del corazón, epiplones, etc. Este exceso de grasa corporal va a generar lipotoxicidad. Va a haber un cambio en el patrón de secreción de adipoquinas del tejido adiposo y va a comenzar esto, que es la inflamación crónica de bajo grado. La inflamación crónica de bajo grado es algo que el paciente no siente, no le duele, no siente nada, puede estar asintomático, pero a largo plazo nos va a traer esto como consecuencia, la enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son las enfermedades que están asociadas a la obesidad? Tenemos enfermedades respiratorias crónicas como el POC, asma, apnea obstructiva del sueño, hígado graso metabólico, complicaciones musculoesqueléticas. Yo antes le hablé de la esteatosis muscular, que es algo muy similar a la esteatosis hepática. Se van acumulando grasa a nivel ectópico en todos los órganos. Eso produce disfunción muscular y también la sobrecarga mecánica por el exceso de peso que tiene el paciente con obesidad también trae alteraciones en el sistema locomotor. Se asocia también a enfermedad renal crónica, incontinencia urinaria fecal, enfermedades relacionadas con la salud mental. Es muy frecuente ver en pacientes con obesidad ya en estadios avanzados trastornos de la conducta alimentaria, trastornos de ansiedad y hasta depresión. La enfermedad cardiovascular, obviamente, y todos sus factores de riesgo anteriores como hipertensión, dislipemia, prediabetes, diabetes. Acá aparece, bueno, cuando ya hay afección directa de las células beta del páncreas, ya tenemos diabetes tipo 2 y también está relacionada con distintos tipos de cáncer. Con respecto a la función endocrina del tejido adiposo, podríamos decir que es una glándula como cualquier otra. Secreta un montón de hormonas que son adipoquinas. Las dos grandes alteraciones que tiene el tejido adiposo es, primero, la resistencia a la leptina. Empieza a fabricar mucha leptina, pero tiene resistencia a nivel de lo que es el hipotálamo, el núcleo arcuato y supraquiasmático. Normalmente, la secreción de leptina debería darnos saciedad.
En cambio, estos pacientes ya tienen resistencia en el hipotálamo a la leptina y continúan teniendo hambre y por ende siguen comiendo más y acumulan más grasa. Es un círculo vicioso. Y después, como les dije, hay un patrón, un cambio en el patrón de secreción de adipoquinas en el tejido adiposo, en el adipocito, cuando está disfuncionando. Acá ven un tejido adiposo normal, con sus adipocitos, donde ves macrófagos que son mayormente de perfil M2, que son antiinflamatorios. Cuando hay hipertrofia del tejido adiposo, o sea, ese adipocito se empieza a llenar de lípidos por el exceso calórico y la inactividad física, cambia el perfil de macrófagos, pasan a M1, que son proinflamatorios, y también cambia el perfil de citoquinas, de adipoquinas, que secreta el tejido adiposo. Ya empezamos con citoquinas proinflamatorias, interleuquina 6, TNF-alfa, bueno, aumenta la leptina y disminuye la adiponectina. La adiponectina es la hormona o adipoquina que secreta el tejido adiposo, que es antiinflamatoria por excelencia. Entonces, ¿qué ocurre? Hay hipertrofia del tejido adiposo, pero no va acompañado de una correcta angiogénesis. O sea, a mediano plazo ya este tejido va a empezar a sufrir hipoxia y necrosis y más inflamación. Y toda esa inflamación al torrente sanguíneo y es parte de la fisiopatología de todas las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Cuáles son los factores que pueden modificar el paciente con obesidad o que están en cierta manera en parte de su control? Su plan de alimentación, que un poco es hasta ahí, porque, ejemplo, si un paciente quiere realizar una dieta mediterránea es bastante más costosa que cualquier otra dieta y, por ejemplo, quizás no pueda comprar los alimentos. O sea que nosotros tenemos que jugar mucho con esto cuando vamos a indicar un plan de alimentación a un paciente, es tener en cuenta todo. Porque por ahí yo le doy una dieta mediterránea y el paciente la puede sostener un mes y durante 3 semanas no tiene que comer. La gestión del estrés, la cronodisrupción, y acá es muy importante el descanso, el sueño del paciente y toda la higiene del sueño. Una correcta higiene del sueño es antiinflamatoria. Y acá también tiene mucho que ver los horarios de las comidas. A medida que se va llegando la noche, nuestro cuerpo empieza a secretar melatonina. La melatonina es una hormona que nos prepara para ir a descansar. ¿Y qué hace la melatonina? Disminuye la sensibilidad a la insulina. O sea que durante la noche, si ingerimos una gran cantidad de calorías, vamos a acumular más grasa corporal porque tenemos menos sensibilidad a la insulina. De noche nuestro cuerpo se prepara para ir a dormir, no para ir a comer. Por eso mientras más temprano sea el paciente, mejor. Y nosotros lo mismo, esto va para todos. Y el sedentarismo. Estos son, en cierta manera, factores que pueden modificar la persona que padece obesidad. Después, los factores no modificables, uno tendría a pensar que es solamente la genética o la epigenética. Pero también hay disruptores endócrinos que nos contaminan todo el tiempo. Tuppers, un montón de recipientes. Por suerte ahora está un poquito más regulado. El entorno físico y urbanístico donde vive el paciente. El entorno socioeconómico. Y los medios de comunicación y promoción del sedentarismo. Son todas cosas que no están bajo el control del paciente, que no los puede modificar y que influyen mucho sobre esta enfermedad crónica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Debemos salir del concepto peso centrista de la obesidad. Eso desde ya. Si vamos a necesitar medir ciertos parámetros antropométricos, lo primero que tenemos que hacer en la consulta con el paciente antes del examen físico es pedirle permiso al paciente. Tratarlo con empatía, respeto y sensibilidad. O sea, llega el paciente a la consulta y lo primero que tengo que hacer es pesarlo. No, eso es invasivo. El índice de masa corporal clasifica la obesidad en 4 grados. Grado 1 de 30 a 34.9. Esto tiene una transición que era más divertida, pero bueno, ya. Perdón. Cuando descargamos se perdieron las transiciones. El grado 2 va de 35 a 39.9, el grado 3 va de 40 a 49.9 y el grado 4 es más de 50. La realidad es que esto sirve en estudios poblacionales, epidemiológicos, para agarrar una gran cantidad de personas. Para el diagnóstico de obesidad en nuestro paciente en consultorio no sirve para nada. Así que yo por eso le puse el afuera de mi ley. ¿Por qué? Acá tenemos a Arnold con un índice de masa corporal de 35 y tenemos a Diego, si quieren, con un índice de masa corporal de 35. ¿Alguien diría que Arnold padece obesidad? Bueno, entonces ahí tenemos por qué no sirve el índice de masa corporal, porque el índice de masa corporal nos habla de corpulencia, nos habla de cuán grandes somos, pero no sabemos si somos muy grandes en base a músculo, en base a grasa. O sea, no distingue grasa y músculo. No distingue sexo y género, y puede estar en un rango normal, entre 18 y 25, e igualmente tener exceso de grasa corporal. La famosa obesidad metabólica. Un paciente que por peso y índice de masa corporal no le da obesidad,
pero tiene dislipemia, tiene hipertensión, tiene hígado graso, resistencia a la insulina. Ese paciente tiene obesidad metabólica. Entonces, ahí lo vemos cómo sigue fallando el índice de masa corporal. Encima de que no distingue entre grasa y músculo, menos nos va a decir cómo se distribuye esa grasa. Una de la distribución, la que más nos importa a nosotros para analizar el riesgo cardiovascular, es la grasa abdominal visceral. Es la más proinflamatoria y es la que peores consecuencias va a traer sobre el paciente con obesidad. Y no tiene en cuenta la masa muscular. Ejemplo, vemos un paciente que es flaquito, que tiene exceso de grasa corporal, pero es flaquito porque tiene poco músculo. Y cuando yo calculo el índice de masa corporal, por ahí me da 22. Pero tiene exceso de grasa corporal. No le da el peso porque tiene muy poco músculo, tiene sarcopenia. ¿Ah? Y sobreestima a pacientes con gran masa muscular. Acuérdense de mi amigo Arnold. Mucha masa muscular le da un índice de masa corporal alto. Otra cosa que podemos hacer para estimar o inferir un poco el exceso de grasa corporal del paciente es el perímetro de cintura. Acá anoté los dos puntos de corte donde está aumentado, donde hay un alto riesgo de padecer enfermedad cardiovascular, que es mayor a 102 centímetros en hombres y 88 en mujeres. Y esta imagen no se la puse, o sea, se la puse con la intención de que sepan en dónde se tiene que medir el perímetro de cintura. Fíjense que es a la altura del ombligo, por encima de las caderas. Bueno, ¿cuáles son las ventajas del perímetro de cintura? Nos aporta información sobre el riesgo cardiometabólico del paciente, sobre todo es más sensible en personas que tienen índice de masa corporal menor a 35. Las desventajas es que no mide directamente la grasa visceral. Es sensible a la distensión abdominal. Comiste algo que te cayó pesado, tenés distensión abdominal, te va a dar mal. O una persona, una mujer embarazada. Y pierde la sensibilidad en personas que tienen IMC más de 35. Y esto, aunque parezca una tontera, medirla requiere mayor exposición del cuerpo del paciente. Y si es lo primero que vamos a hacer cuando vamos a revisar al paciente, puede ser un poco invasivo. Así que tenganlo en cuenta. Y este es el mejor método, el gol estándar para medir la composición corporal de cualquier persona, no solamente del paciente con obesidad, que es la antropometría. La antropometría es muy buena para distinguir qué parte de nuestro peso es grasa, qué parte es grasa visceral, qué parte es músculo, qué parte es hueso, qué parte es piel, cuánto pesan mis órganos. Mide todo. Y acá les dejé una tabla después de darla tranquilo. No sé, la gran mayoría de nuestros pacientes son entre 40 a 59 años y acá les dejé los porcentajes normales de acorde a edad y a sexo. Ejemplo, sobrepeso estamos hablando en hombres mayor a 22% de grasa corporal, mayor de 28 ya estamos en obesidad. Y en mujeres hay un poco más, tenemos 34% o más es sobrepeso y más de 40% de grasa corporal ya estamos hablando de obesidad. Esto tiene acá todas las tablas y edades. Pero hasta acá está bien. Medimos o intentamos medir el exceso de grasa corporal que puede tener un paciente con obesidad. ¿Pero evaluamos el riesgo del paciente? Todavía no. Entonces, para evaluar el riesgo tenemos que pedir estudios complementarios. Nosotros pedimos siempre un laboratorio cardiometabólico que, aparte del laboratorio común y corriente que pedimos, medimos glucemia, hemoglobina glicosilada, el índice GOMA, que nos habla de la sensibilidad a la insulina, lo usamos en prediabéticos, no en diabéticos, el perfil lipídico y la insulina en ayunas. Podemos hacer también un electrocardiograma para ver si ya tenemos impacto a nivel cardíaco, un eco vaso de cuello, eco abdominal, para ver la estetosis hepática, para ver también patología aórtica y una prueba de esfuerzo. Puede ser una ergometría, puede ser un ecostrés, no hay problema. Esta clase yo la basé en una guía que salió este año, se llama Guía Giro, de unos españoles. La realidad es que los españoles son de lo mejor que hay a nivel mundial en lo que es prevención cardiovascular, lo van a ver en todos los estudios y en las guías europeas. Sacaron una guía de obesidad, después si quieren yo se las mando. Y utilizaron este sistema de estadificación de la obesidad de Edmonton para establecer el riesgo del paciente. Y lo clasifican en 4 estadios. Se lo resumo, después lo pueden leer tranquilamente. El estadio 0 es un paciente que tiene obesidad y no tiene nada más. No tiene ni otro factor de riesgo asociado, no tiene síntomas físicos por el exceso de peso, no tiene limitación funcional. Dentro de todo, no deteriora el bienestar de su día a día. Ya en el estadio 1, ya tenemos riesgo subclínico, empieza a aparecer, no sé, presión arterial limítrofe, prediabetes.
esteatosis de grado leve, ya empiezan a aparecer dolores y molestias ocasionales. Esto es por la sobrecarga mecánica que ocurre por el sobrepeso. Ya hay una limitación leve de la capacidad funcional, por ahí te pueden referir un poco de disnea en clase funcional 1. Ya pueden haber ciertos síntomas de psicopatología leve y un deterioro leve de la vida diaria, de la calidad de vida del paciente. Ya en el estadio 2 ya tenemos los factores de riesgo asociados ya establecidos: hipertensión, diabetes, ya un hígado graso de tipo metabólico, osteoartritis. En las mujeres, síndrome ovario poliquístico, cierto grado de enfermedad renal crónica puede empezar a aparecer. Y fíjense que ya pueden aparecer los trastornos de ansiedad, ya hay una limitación moderada en las actividades de la vida diaria y por ende un deterioro moderado de la calidad de vida o del bienestar del paciente. En el estadio 3 ya hay daño de órgano blanco, ya podemos tener impacto a nivel de lo que es cardiopatía isquémica, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, arritmias, ACV, enfermedad vascular periférica. Y ya puede empezar a aparecer lo que es la depresión. Ya pueden aparecer síntomas de depresión. Por eso es muy importante no estigmatizar al paciente con obesidad y tratarlo como cualquier otra enfermedad crónica. Ejemplo, cuando le diagnosticamos un cáncer a un paciente, la primera reacción del médico o cualquier familia es decir, bueno, pobre tiene cáncer. Bueno, pobre tiene obesidad. Es una enfermedad crónica igual que todas las demás. No es culpa del paciente. Y por último, ya en su estadio terminal, donde el paciente ya no puede continuar con su vida diaria, el deterioro del bienestar ya es severo. Con respecto al tratamiento, tenemos varias patas. Tenemos el tratamiento, ya de entrada tiene que ser holístico, individualizado y multidisciplinar. Recuerden que hay tantas obesidades como pacientes con obesidad. El objetivo, fíjense que no es solo disminuir el peso, sino disminuir el riesgo metabólico, prevenir tratar todas las complicaciones que nombramos anteriormente, evitar la estigmatización y la discriminación, restaurar el bienestar, esto es muy importante, mejorar la calidad de vida del paciente y la esperanza de vida. Fíjense que no se trata solamente de bajar de peso. Tenemos el tratamiento nutricional donde lo fundamental es el déficit calórico. Si no hay déficit calórico, no se pierde grasa corporal. Sobre todo en mediano y en corto plazo. El déficit calórico a largo plazo es más difícil de mantener. El plan de alimentación lo debemos establecer en forma conjunta con el paciente. O sea que no hay una dieta para todos y que a todos les funcione. Y debe ser flexible. La dieta flexible demostró tener mucha más adherencia que cualquier otra dieta estricta, sea cual sea. Y debemos respetar las preferencias del paciente y tener en cuenta los aspectos socioeconómicos y culturales. Tengan en cuenta siempre eso. Acá les dejé un sistema de clasificación de los alimentos, de los comestibles, se llama NOVA, es de la Sociedad Panamericana de la Salud, y clasifica los comestibles en alimentos no procesados, frutas, verduras, legumbres, cereales, agua, huevo, leche, yogur. Estos deberían ser el 80% del plan de alimentación de cualquier persona, y del paciente con obesidad también. Ya cuando estos alimentos empezamos a cortarlos, agregarle los ingredientes culinarios, como puede ser aceite, sal, un poco de azúcar, lo que sea, ya empezamos a tener alimentos procesados, que no son los que deben predominar, pero los podemos incluir. Por ejemplo, todos los quesos duros son muy ricos en proteínas y en grasas saludables, los podemos incluir en el plan de alimentación, no estén tan mal. Y por último, los productos ultraprocesados. Estos son los que intentaríamos tratar de evitar lo máximo posible. Pero como siempre les digo, la dieta tiene que ser flexible. Si el paciente un fin de semana tiene el cumpleaños de su hija y se come una porción de torta, no pasa nada. Y acá les dejo un par de dietas que son las que más evidencia tienen con respecto a reducir el riesgo cardiovascular. La dieta mediterránea, se la había nombrado hoy, el estudio Predimed, que fue publicado en 2020, demostró reducir eventos cardiovasculares graves, reducir la incidencia de diabetes y mejorar el síndrome metabólico. Después salió otro estudio, que es el Cordio, que demostró superioridad versus otras dietas con déficit calórico. Acuérdense que si no hay déficit calórico no vamos a ver ninguno de los beneficios para la salud. Pero esta demostró ser mejor que las otras en prevención secundaria, en pacientes que ya vayan a tener un evento duro. Tengan en cuenta los costos. Esta dieta incluye mucho lo que es el aceite de oliva extra virgen, frutos secos, pescados, es bastante más cara que cualquier otra dieta. Tengan en cuenta según el paciente que tengan enfrente.
Después está la dieta vegetariana, con todas sus variantes, la lacto-vegetariana, la lacto-vegetariana y la vegana. Hay que desterrar el concepto de que las dietas vegetarianas son deficientes en nutrientes o macronutrientes. Cualquier persona la puede hacer, lo único que se sugiere es suplementarse con vitamina B12. Y esta demostró beneficios claros en lo que es la prevención y tratamiento de diabetes y prediabetes. Mejoran muchísimo lo que es el metabolismo de los carbohidratos, de la glucosa, también lo de los lípidos, y en lo que respecta a pérdida de peso y reducción de incidencia y mortalidad en cardiopatía isquémica. Esto no es una pavada. Hay reducción de mortalidad e incidencia en cardiopatía isquémica. Después tenemos la dieta keto, muy baja en calorías. Esta ya tiene indicaciones muy puntuales, no es para todos. Ingieren hasta 50 gramos de hidratos de carbono por día, y fíjense cómo elevan la cantidad de proteínas a 1,5 gramos kilo día. Ahora les voy a hablar un poco de eso. Eso más que nada para proteger la masa muscular. En todos los periodos de déficit calórico en los que queremos perder grasa corporal en el paciente, tenemos que evitar que pierda músculo. Si pierde músculo, aumenta el riesgo cardiovascular. Por eso tenemos que seguir al paciente con métodos que puedan estimar la composición corporal del paciente. No me sirve de nada que esté perdiendo peso, perdiendo grasa y perdiendo músculo y hueso. Aumento el riesgo cardiovascular igualmente. Estoy haciendo iatrogenia. Son dietas de unas 500 a unas 800 kilocalorías diarias, muy poquito. Y se suelen utilizar en obesidad grado 3 o en personas con obesidad que requieren una rápida pérdida de peso para mejorar su riesgo cardiovascular. Y suelen usarse en periodos muy puntuales y en corto tiempo, no se utilizan a largo plazo. Después está el ayuno intermitente, que no es una dieta, la realidad es que podemos tener cualquier tipo de plan de alimentación y practicar ayuno intermitente. Tenemos el famoso de 24 horas, que hacemos una sola comida al día, el 20 horas de ayuno con 4 horas de periodo de alimentación, 16-8, que es uno de los que más se hace, y el 12-12. También podemos tener ayuno en días alternos, días que hacemos ayuno y días que no hacemos ayuno. Pero para que funcione, no hay nada mágico, tiene que haber déficit calórico. Ayuno intermitente sin déficit calórico no demostró beneficios en lo que es riesgo cardiovascular y cardiometabólico. En mi corta práctica médica, es uno de los que más me sirve en pacientes con obesidad porque es más fácil que se adhieran. Para ellos es más fácil saltear un desayuno, recortar 500 calorías con un desayuno y comer las otras 3 comidas, y lo pueden mantener a largo plazo. Solo por eso. No quiere decir que sea mejor que las otras, pero a mí me sirve mucho más con los pacientes que tengo que recorten y salteen el desayuno o la cena. Y hagan un 16-8. Tengan cuidado en pacientes con diabetes e insulino requirientes. Estos pacientes tienen un método donde cuentan carbohidratos para ver qué dosis de insulina de mantenimiento y de refuerzo tienen que dar. O sea que no sería recomendable, o por lo menos en un inicio donde estamos estableciendo las dosis de insulina, que hagan ayuno intermitente. En resumen, con lo que es nutrición, tienen que saber que para bajar el porcentaje de grasa corporal, no estamos hablando de bajar de peso, sino porcentaje de grasa corporal, necesitamos déficit calórico, pero tiene que ser leve, de unas 300 a unas 500 kilocalorías por debajo del consumo diario del paciente. Ejemplo, si mi consumo diario es 3.000 kilocalorías, mi metabolismo basal más mi actividad física es lo que yo gasto en un día. Bueno, mi plan de alimentación para perder grasa corporal tendría que ser de 2.500 kilocalorías a 2.700. No hagan déficits muy agresivos, salvo en lo anterior que yo le dije cuando se la dieta keto para pacientes que necesitan bajar rápido de peso para mejorar su mortalidad y su sobrevivir. Basen siempre el plan de alimentación en alimentos no procesados. Que esto sea la gran parte de su plan de alimentación, que sean alimentos naturales, no productos. Y esto, aseguren una dosis de 1,6 a 2 gramos kilo día de proteína para proteger al músculo. La indicación vieja de 0,8 a 1,2 gramos kilo día, pueden hacerlo en pollito y tirarlo en cualquier tacho que tengan en su casa o acá en la 500. No sirve más. Es anticuada, salvo pacientes que tengan ya enfermedad renal crónica establecida. Pacientes sin enfermedad renal crónica, esta es la dosis que deben ingerir para proteger al músculo, generar saciedad y lograr perder grasa corporal. Después, no sé, alguien que esté entrenando y quiere ganar masa muscular, esta es la dosis también que tiene que consumir para ganar masa muscular. Y promuevan siempre una dieta flexible. Si bien la gran parte de los alimentos tienen que salir de acá, si de vez en cuando el paciente tiene un evento o pasó algo, no hay problema, no lo castiguemos, no es que es un paciente que no cumple ni nada. Vamos a actividad física y ejercicio. El médico debe saber prescribir ejercicio. Basta de salir a caminar
y como menos. Eso lo dice mi abuela que no terminó el secundario. Tienen que saber prescribir como si fuese un fármaco. El volumen de entrenamiento, la intensidad y la frecuencia de entrenamiento. Con Ana lo vimos un par de veces en rehabilitación, cómo se calcula todo esto, en entrenamiento de fuerza y entrenamiento de resistencia. ¿Qué tiende a pensar la gran mayoría de los colegas? ¿Qué tipo de ejercicio le indicamos primero? ¿Caminar o ejercicio cardiovascular? No. Primero la fuerza, porque el ejercicio de resistencia genera mucho impacto sobre el sistema locomotor del paciente con obesidad y puede traer muchas lesiones. O sea que en un principio, un primer mes, empezamos con entrenamiento de fuerza para fortalecer todo lo que es músculo esquelético y luego podemos empezar a dosificar entrenamiento de resistencia. ¿Qué logramos entrenando la fuerza y la resistencia? Mejorar la fuerza, para la redundancia, y la capacidad cardiorrespiratoria. Y estos son, independientemente de la pérdida de peso, reducen la mortalidad y la incidencia de enfermedad cardiovascular, mejoran la sensibilidad a la insulina, mejoran el perfil lipídico, son antiinflamatorios, o sea que reducen la inflamación crónica, están en la base de la fisiopatología de la obesidad. Disminuyen la presión arterial y mejoran la calidad de vida. También mejoran síntomas de depresión y ansiedad. Eso pasaba en estadios finales del paciente con obesidad. Por eso el músculo es el órgano de oro, que en la facultad muchos no lo estudiamos, pero también es un órgano metabólicamente activo y endocrino, secreta un montón de hormonas que se llaman mioquinas, y va a ser nuestro gran aliado en lo que es pérdida de grasa corporal con el paciente. Paciente que se adhiere al plan de alimentación, tarde o temprano se estanca y tiene un efecto de rebote. En una adecuada masa muscular disminuye el riesgo de efecto de rebote y mejora la adherencia a los tratamientos. Mejora la flexibilidad metabólica, como dijimos anteriormente, acelera el metabolismo, sobre todo durante el ejercicio. No aumenta tanto lo que es el metabolismo basal. Pero ese músculo, mientras entrena, gasta muchas calorías. Y eso nos va a ayudar a generar déficit calórico. Y por ende, mejora la adherencia a las dietas o al plan de tratamiento que queramos hacer con el paciente. Pasamos al tratamiento farmacológico. Objetivos deben centrarse en mejorar los parámetros de salud de forma integral. Mejorar parámetros metabólicos, mentales, mecánicos y calidad de vida. Luego, no nos pasemos sobre el peso. Salir del concepto peso centrista de los pacientes con obesidad. También puede considerarse en personas que tienen sobrepeso, pero que ya tienen complicaciones relacionadas con la obesidad. O sea, son diabéticos, son hipertensos, dislipémicos, y ya si tienen enfermedad cardiovascular establecida, coronarios repolarizados, infarto, lo que sea, podemos iniciar tratamiento farmacológico de la mano de las medidas farmacológicas. No hace falta esperar 3 meses para empezar tratamiento farmacológico con estos pacientes porque se benefician mucho del tratamiento farmacológico. Bueno, acá como les digo, se puede comenzar sin esperar los resultados en el cambio de estilo de vida cuando existen complicaciones que con la pérdida de peso disminuyen rápidamente el riesgo cardiovascular. Acá les di un cuadro para que lo lean tranquilos, son los 3 fármacos que más se usan para pérdida de peso. Lamentablemente, creo que el único que tenemos autorizado acá en pacientes que no tienen diabetes es el Orlistat, que no es de los mejores. Después tenemos los GLP-1 como el liraglutide y el semaglutide. Ambos son subcutáneos. El semaglutide se da en dosis semanales de 2,4 miligramos en lo que es pacientes con obesidad. No pacientes con diabetes, se cambia la dosis. 3 miligramos diarios de liraglutide para obesidad. Fíjense esto. Efecto de la pérdida de peso. A largo plazo solamente tenemos estudios para comparar liraglutide con Orlistat. Hay una pérdida del 4% a 3 años. Se mantiene la pérdida del 4% a 3 años con liraglutide. Con SEMA todavía no tenemos porque es un fármaco un poco más nuevo, pero creemos que le puede ir un poquito mejor. Después cuando vemos al corto plazo, ¿qué porcentaje de pacientes pierden más del 10% al año de su peso corporal? Vemos que el 33% lo hace con liraglutide y casi el 70% con SEMA. Y pérdidas mayores al 15%, fíjense, 50% de los pacientes, una pérdida mayor del 15% al año. Es mucho lo que pierdo. Pero siempre fíjense qué es lo que está perdiendo el paciente. Si pierde grasa corporal, vamos un buen camino. Si pierde grasa corporal y masa muscular y masa ósea, no. Acá les dejo un par de las contraindicaciones. Efectos secundarios los más comunes con los inyectables son los gastrointestinales. Los pacientes lo refieren muy frecuentemente, náuseas, vómitos, diarrea, donde bueno, vamos a tener que ir ajustando la dosis para tener los beneficios que deseamos. Pues bueno, mejora y remite todo lo que es diabetes y prediabetes, mejora el perfil lipídico del paciente, sobre todo semaglutide. Semaglutide
Mejora todo el perfil lipídico, tanto lo que es colesterol total, LDL, aumenta la HDL y baja los triglicéridos. Con liraglutide vemos grandes efectos a nivel de lo que es la reducción del colesterol LDL. Después acuérdense cuáles son los puntos de corte que necesitamos para cada paciente. Un paciente con obesidad sin ningún otro factor de riesgo asociado, con menos de 70, estaríamos bien. En realidad menos de 130. Menos de 70 ya cuando tenemos diabetes y ya cuando tenemos daño de órgano blanco o enfermedad cardiovascular ya establecida, menos de 55. Siempre miren los parámetros para ver si hace falta agregar o no más medicación. Pues bueno, fíjense las tasas de adherencias. Bueno, el Lestat tiene una muy buena tasa de adherencia. El liraglutide es uno de los que menos tasa de adherencia tiene, pero calculo yo porque se inyecta todos los días. Y el semaglutide, al ser una vez por semana, fíjense, el 95% de adherencia. Sí, eso es muy importante. Y después pasamos al tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico tenemos las tres opciones: la gastrectomía vertical, el bypass gástrico y el cruce duodenal. ¿Qué estrategia se elige? Bueno, depende de cada paciente y se discute siempre en Ateneo. Es multidisciplinar la decisión. El paciente participa de esto. ¿Cuáles son los criterios? Acá cambiaron un poco. Los criterios quirúrgicos son pacientes con obesidad grado 2, o sea, índice de masa corporal entre 35 y 39.9, independientemente de ausencia o gravedad de comorbilidades del paciente. O sea, obesidad grado 2, que no responde a medidas no farmacológicas y a medidas farmacológicas que las podemos combinar para obtener resultados, tiene indicación de cirugía. Y después, obesidad en grado 1, índice de masa corporal entre 30 y 34.9, en presencia de enfermedad metabólica. Acá es un poco más discutido. Acá se tiene que discutir riesgo-beneficio el tratamiento que podemos aplicar al paciente. Podemos operarlo con... No existe límite para la edad para indicar cirugía, pero sí debemos evaluar comorbilidades y fragilidad para ver cómo le va el riesgo-beneficio al paciente. ¿Y cuándo una cirugía bariátrica, cuáles son los estándares de calidad de una buena cirugía bariátrica? Es que debe ser segura, o sea que debe tener una mortalidad menor al 1%, la morbilidad debe ser menor al 10% y anualmente debe tener menos de 2% de reintervenciones, perdón. Debe ser útil, o sea que beneficiar a más del 75% de los pacientes que se operan. Duradera, o sea que se debe mantener este efecto por lo menos 5 años. Y reproducible, o sea que la curva de aprendizaje del equipo quirúrgico tiene que ser aceptable y con mínimos efectos secundarios. Todos estos estándares tendríamos que tener en un centro que opera pacientes con obesidad. Y acá les dejé un resumen de todo el tratamiento. No se lee muy bien, pero inicialmente nosotros con los pacientes tenemos que ofrecerles todo el abanico terapéutico que tenemos para darles. Recuérdense, no estigmatizar, no discriminar al paciente con obesidad, es una enfermedad como cualquier otra. Comenzamos con un tratamiento no farmacológico. Si luego de 3 meses no responde, iniciamos terapia farmacológica. Luego de 3 meses no responde la terapia farmacológica en monodrogas, podemos combinar drogas, por ejemplo, Listat con liraglutide o con semaglutide. Y si luego de 3 meses no responde, o sea, no logramos disminuir el riesgo cardiovascular y el exceso de grasa corporal del paciente, planteamos recién el tratamiento quirúrgico. ¿Sí? Eso es todo. Gracias. Si en dudas, preguntas, lo que quieran. La clase